¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Otra vez, otro día más en la cápsula de un poquito de historia con Adriancito. Ok, no. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hoy es un día muy especial, sinceramente, porque toca hablar de una persona, mayormente conocida aquí en México, sobre todo porque yo creo que igual en los libros de historia se le conoce, no se le ha explicado a mucha gente en profundidad, pero es nada más y nada menos que Maximiliano de Habsburgo. Así es. Así es. En este caso, pues empezamos con unos datos así un poco iniciales, ¿no? Primer dato, fue el emperador del Segundo Imperio Mexicano. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, México ha tenido dos imperios. El primero, que fue en 1821, después de que se independizó, que fue muy curioso, sinceramente. ¿Por qué? Porque llegó Agustín Iturbide, que fueron los que hizo la independencia de México, y dijo: oye, ya nos libramos de España. ¿Ahora qué sigue? Bueno, éramos un virreinato, vamos a hacer un imperio. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de ser una república, vamos a seguir siendo un imperio. Pero en vez de ser de España, ahora vamos a ser de nosotros. Y es como que a la gente eso no le gustó mucho, sinceramente. Y bueno, pasaron cosas y se acabó. Segundo dato, hablaba varios idiomas, entre ellos el español, el inglés, el alemán, el italiano, el checo, y cuando vino aquí a México aprendió un poco de náhuatl. Tercer dato, bueno, aunque no es dato, pero es que era de Austria, era austriaco. En aquel entonces ya existía Austria, ¿no? Cuarto dato, Napoleón Bonaparte, sí, Napoleón, el mismo que se conoce, el que se conoce porque es bajito, le ofreció el trono a México. ¿Qué quiero decir con esto? Hubo una guerra de intervención francesa aquí en México y básicamente Napoleón le ofreció el trono a varios príncipes europeos. Charles Raza, ¿quién se quiere venir a gobernar el imperio de México? Que aquí está, mira, nuevecito, en bandeja de plata, ¿a quién le entra? Y entonces ahí fueron muchos, todo ese tipo de cosas. Y entre esos, pues bueno, el que le gustó mucho, porque le llamó la atención, fue Maximiliano. Maximiliano junto con su esposa, ojo, Carlota. Cuando pasó todo esto, Benito Juárez, que era el actual presidente de México, se vio obligado a aburrir, así decir: chingue su madre, corto, 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 corto. Así que corre como siempre, que no iré detrás. Lo has hecho ya y la verdad. Estaba literal de estado en estado. Estaba recorriendo San Luis Potosí, Chihuahua, o sea, muchos estados en general. Estaba como nómada, vaya, si lo quieres ver, ahí con su oficinita, él firmando papeles, haciendo todo tipo de movimientos, mientras se libraba la guerra por la liberación de México, ¿no? Porque estaba por ocupación francesa, por el Napoleoncito. Claro, eso sí, se me olvidó mencionar que cuando vino aquí Maximiliano, los conservadores de aquí de México se vieron súper ultra mega hypeados. ¿Por qué? Porque sencillamente dijeron: ¡No más! ¡Un emperador europeo al fin va a venir a México! Y obviamente los liberales: oye, güey, no manches, nos liberamos de los españoles y ahora viene un europeo. básicamente le salió el tiro por la culata a los conservadores. ¿Por qué? Sencillo. Porque los europeos en aquel entonces estaban bajo las ideas del liberalismo. ¿A qué me refiero con esto? A limitar el poder de la iglesia con el Estado, separación de poderes, todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, estaban ya más avanzados aquí, ¿no? Y básicamente Maximiliano vino e impuso esto aquí. Así que, pues obviamente eso a los conservadores no les gustó para nada. También, otro dato bastante interesante es que el Paseo de la Reforma, que está en la Ciudad de México, para la gente que no lo sabe, es una avenida importante, que está el Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México. Él lo mandó a construir
no se terminó bajo su mandato, pero sí lo mandó a construir. ¿Por qué? Porque no había una vía que conectaba el castillo de Chapultepec, que era donde vivía él mismo, Maximiliano, con el Palacio Nacional o el Palacio del Imperio, como se lo conocía en aquel entonces, que ahorita mismo es el Palacio Nacional, que es donde está el presidente de la nación. De hecho, otra cosa bastante interesante es que el bolillo como se conoce hoy en día, fue introducido por él mismo. Digo, no es un dato que sea muy interesante, pero el panecito, la tortita que conocemos, se supone que no lo introdujo él, pero él la impulsó, vaya, el usar el bolillo, ¿no? En vez de la tortilla. Bueno, o sea, como se conoce aquí, obviamente, la tortita, ¿no? Como la torta del Chavo del Ocho, la torta de jamón, obviamente con su bolillo. Pues bueno, él fue uno de los que impulsó principalmente el uso del pan. Y bueno, como toda historia, tiene su final. ¿A qué me refiero con esto? Ya listé unos cuantos datos interesantes, ya aquí los dropeé así, pas, todos los datos. Y pues se acabó su reinado. ¿Cómo se acabó? Sencillo. Cuando Napoleón tuvo dificultades allá mismo en Europa y no pudo mantener la corona aquí en México, o sea, a Maximiliano, entonces retiró todas las tropas francesas que había en aquel entonces. Cuando lo quiso ejecutar a Maximiliano, obviamente tuvo muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque muchísima gente de todas partes del país o todas partes de México le enviaron cartas a Benito Juárez diciéndole que no lo matase, por favor, que lo dejase vivir y que se regresase a Europa, ¿no? O sea, que lo exiliara básicamente, ¿no? De hecho, fue tanto el revuelto o el revuelo que ocasionó que hasta el mismísimo dramaturgo y poeta Víctor Hugo le envió una carta a Benito Juárez pidiéndole que lo dejara vivir. ¿Qué? ¿Por qué derramar más sangre de la que se había derramado ya durante la intervención francesa? ¿Por qué? Pero, pues, a Benito Juárez no le pareció esto, o tal cual simplemente no le gustó esa idea y decidió fusilarlo, ¿no? Maximiliano, junto con sus generales Miramón y Mejía, y me acuerdo perfectamente porque eran las 3M: Maximiliano, Miramón y Mejía. M. ¿Cómo te quedas, Así te lo aprendes, De a gratis. Le enviaron al Cerro de las Campanas en Querétaro, México, o sea, Querétaro, el país de México, la ciudad de Querétaro. Lo enviaron y ahí lo mantuvieron hasta que lo ejecutaron en la mañana, creo, mediodía aproximadamente, no recuerdo muy bien las horas. Y de hecho, esto ya son puros rumores, ya es lo que se cuenta, no es como nada oficial, pero dicen que cuando le llegó la hora, tal cual, Maximiliano le pagó con una moneda de oro a cada soldado por su servicio, por el servicio que estaban haciendo a la nación, ¿no? Y al mismísimo Maximiliano lo pusieron en medio, y a ambos lados a Miramón y a Mejía, ¿no? Pero Maximiliano dijo que él no merecía tal honor de estar en medio, así que puso a el general Miramón, ¿no? En medio. Digo, obviamente todo esto es lo que se cuenta, ¿no? No es algo así totalmente cierto, pero son lo que se cuenta. Cuando pasó eso, pues al final llegó la hora, lo fusilaron y murió. De hecho, es curioso porque justo en el barco, no recuerdo muy bien su nombre, pero justo en el barco en el que llegó Maximiliano por primera vez aquí en México, triunfante, a recibir la corona del Segundo Imperio Mexicano, ese mismo barco fue el mismo que llegó para recoger su cuerpo y regresarlo a Europa. Qué interesante, ¿no? De hecho, su esposa siguió viva, Carlota, y se volvió loca, literal, porque mataron a su esposo, obviamente. O sea, no es cosa de menos. Se volvió loca y de ahí se ganó el apodo de Carlota la Loca. Obviamente ella se regresó a Europa, igual que Maximiliano, bueno, igual que el cuerpo de Maximiliano, pero lo curioso es que ese fue el final del Segundo Imperio Mexicano. ¿Qué les pareció todo esto? ¿Qué les pareció en general todas estas lluvias de ideas, todos estos rumorcitos de la historia, este chismecito, todo esto? ¿Les gustó o no les gustó? Cuéntenmelo, háganmelo saber en los comentarios.
aquí los leo a todos y a cada uno de ustedes, y cualquier sugerencia, feedback, lo que sea en general, díganmelo para obviamente mejorar la calidad de pues este contenido que estoy haciendo para el canal. Sin nada más que decir, suscríbanse, denle la campanita y comenten, y sobre todo compartan este contenido para poder seguir creciendo y que llegue a más personas. Eso es todo de momento y nos vemos. Chao, chao.